Bueno, en este caso hablamos de los extras que suelen llevar los sintetizadores, tanto físicos como virtuales, ¿de acuerdo? En este caso son los efectos, todo el tipo de efectos que, igual que los de Ableton, pues de modulación, de todo tipo de que afectan al pitch, pues todo, ya sabéis, todo el tinglado, distorsiones, todo lo que nos permita con dinámica, lo que nos permita el sinte. En este caso, pues Ableton tienes que ponerle tú lo que tú quieras y los sintes virtuales pues llevan sus propios efectos, pero por ejemplo, pues los sintetizadores externos, pues algunos llevan efectos como el virus o cosas así que son completos y otros monofónicos pues no llevan nada. Los Moog no llevan efectos, tienes que comprarte pedales de cada efecto que quieras usar, ¿no? Por eso es importante la cadena de efectos darle valor, porque es muy importante. Si no tuvierais tanto plugin, tendríais que pensar qué queréis hacer con el sonido y compraros el pedal adecuado. En esto os ayudaré, pero bueno, en este caso secuenciadores y arpegiadores. Los arpegiadores y los secuenciadores ya los vais conociendo. Un secuenciador de notas va a tener unos pasos, va a tener una dirección, ¿de acuerdo? Entonces es un poco friki esto, pero pues sirve para hacer muchas cosas. En este caso, fijaros, un arpegiador que pueda ser el de Ableton o cualquiera, vamos a coger aquí, ¿de acuerdo? Pues que no nos liemos. Los arpegiadores todos pues van a tener pues, un rango de octavas, ¿de acuerdo? Una división, negras, corcheas, como veis aquí, ¿no? Y que va a tener, pues pueden tener swing, un poco para humanizar. Tienen direcciones hacia arriba y abajo. Veis que incluso, pues, vamos a enchufar, podemos utilizar el teclado para que sea más acorde, o sea, con que hagas un acorde con el arpegio. Y simplemente, pues, repite en función de, pues, como toques, ¿no? Si tocas una nota solo y dices 2 octavas, pues ahora sí. Bueno, entonces vamos a ver ya de primeras qué suele ocurrir. Pues longitud de la nota, ¿no? Aquí decidimos la longitud de la nota. La velocidad, acordaros, la fuerza con la que el volumen en este caso va a afectar. ¿Veis, no? Podemos mutear partes. Esto normalmente lo que llevan vamos a poner esta dirección. Veis que pueden que vaya y que vuelva, pueden hacer que vaya y que vuelva, podemos cambiar los pasos, menos pasos, lo ves 4 pasos, 5, 6, 7, 8, podemos hacer esto hace random. Bueno, pues normalmente es lo que hace un arpegiador, multiplicar notas para ayudarnos a tocar, como pues es una ayuda muy grande. Fijaros, el arpegiador de Ableton igual, pues hacia arriba, hacia abajo, las direcciones, ¿de acuerdo? Si va sincronizado o si no va sincronizado, aquí tenéis el groove, aquí también hay swing, ¿lo veis? Pues que es lo mismo que el groove este, pues swing. ¿Veis el swing como suena aquí? Perfectamente se puede oír, ¿no? Voy a bajar un poco. Perfecto, bueno, pues esto es lo que suele hacer un arpegiador, ¿verdad? O sea, octavas arriba y abajo y eso, pues, velocidad de nota y longitud, ¿no? De la nota. En este caso es lo mismo que es el gate aquí, steps, distancias, es un poquito más complejo, pero bueno. En realidad, pues esto lo tenéis en Max for Life, que es una utilidad muy sencilla, y sobre todo el hold, pues os permite dejarlo sonando. Lo bueno de todo esto es que a lo mejor pues estás haciendo notas, pero los sintetizadores pues pueden afectar sobre cosas, ¿no? En este caso vamos a poner, por ejemplo, pues un filtro. Y si quisiéramos que esto mapearlo al filtro, veríais como el movimiento de estas notas también es un poco agresivo, pero me sigue también la secuencia, ¿veis? ¿No? ¿De acuerdo? Y sobre todo por los rangos también, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a hacer. ¿De acuerdo? Es pues un poco muy absurdo el vídeo, pero bueno, veis un poco lo que es el arpegiador. Los secuenciadores, pues son igual, parecidos, lo veis. Esto es un secuenciador mono para una nota. ¿Qué tenemos? Pues el reproduce, lo veis, 16 pasos, steps 16, el pulso de 16. Si lo cambiamos, mirad, va más lento, ¿no? El pulso, corcheas, negras, pues semicorcheas y semicorcheas, pues podemos pintar velocidad, ¿de acuerdo? El pitch, pues notas. La velocidad, acordaros. En este caso no está afectando porque el sinte pues lo tengo octavas, arriba y abajo. Y la duración de la nota. Y
el mute, y algunos tienen un extra que es un repeat, que mola. ¿Veis? Pues lo que hace es esto. En este caso pues no nos permite mapearlo, lo podemos controlar. Pues en este caso la secuencia la podemos controlar y subir y bajar la secuencia entera. ¿Veis cómo bajo y subo cuando toco el teclado? Bueno, pues un poco un secuenciador. Esto lo veremos dentro de los sintes, cómo se puede usar pues para modular cualquier función que nos permita, ¿de acuerdo? Muy interesante los secuenciadores y los arpegiadores dentro de los extras de los sintes.